hace poco recibí una consulta a través del correo electrónico sobre cómo hacer con los métodos naturales de regulación de la natalidad, ¿no?, que nosotros sabemos que son los que acepta la Iglesia, no los que ordena la Iglesia, ¿no? La Iglesia lo único que dice es que nosotros no podemos interferir de una manera artificial con el curso natural y la razón del acto sexual, que es, además de tener un carácter unitivo, tener un carácter fecundo, ¿no? Es decir, de producir hijos. Y en consecuencia existen métodos que no son pocos, la gente cree que lo son por ignorancia, que no son pocos los métodos naturales que en consecuencia coinciden con este pedido de la Iglesia. Y en este correo electrónico, esta hermana me preguntaba si es que debido a que al esposo no le gustaba utilizar los métodos naturales y que a ella el método natural que utilizaba le producía demasiada inseguridad y angustia, si es que esto era una razón y una justificación para utilizar los métodos artificiales, pero pudiendo comulgar. Entonces, miren, hermanos, existe una verdad que pocas veces suele ser explicada por los sacerdotes, especialmente en el momento de la preparación para el matrimonio. La Iglesia entiende que la relación sexual es intrínseca al matrimonio y que esta relación sexual, tal como ha sido deseada por Dios en su amor a la humanidad, es que tenga un carácter unitivo, es decir, que acerque más y contribuya a acercar más en el amor a los cónyuges, y que tenga un carácter fecundo, porque para eso fue hecho, para que la atracción natural que produce el acto sexual garantice la existencia de nuevos seres humanos y le den sentido pleno al matrimonio, que es la constitución de una familia. No es para que un hombre y una mujer simplemente gocen el uno del otro, es para que el amor se extienda y se expanda a una familia. ¿Cuáles son las verdades fundamentales que hay que entender sobre el método de regulación de la natalidad que promueve la Iglesia o que es coincidente con la Iglesia? En primer lugar, que es necesario informarse, que los futuros esposos de los esposos se informen, porque existen muchos métodos. Existe esta vulgarización por parte de la prensa secular y por parte de católicos ignorantes de decir que la Iglesia solo acepta el método del ritmo, con el cual todo el mundo dice yo no tengo un ritmo regular, y suficiente razón para decir no puedo aplicar el método de la Iglesia. Como he dicho, primero, no se trata del método de la Iglesia, no lo inventó la Iglesia, lo inventaron unos médicos, pensando en formas naturales de regular la natalidad, muchos de ellos ni siquiera católicos, ¿no? Entonces, tenemos el método del ritmo, el método Ollino-Naus, tenemos el método Billings, tenemos el método sintotérmico, el método Creighton. Todos estos se pueden buscar en Internet fácilmente. Tenemos el sintotérmico, que no he mencionado, y otros muy importantes originados recientemente en el Instituto Pablo VI para la Familia en los Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Creighton. Y todos estos métodos son distintos y tienen una garantía, es decir, un índice de acierto en términos de prevenir el embarazo cuando están deseando postergar el embarazo, que es sumamente alto y que supera en muchos casos a otros métodos artificiales como son algunas píldoras o en concreto el preservativo, que tiene un índice de error bastante alto, además de ser un método no aceptado por la Iglesia.
Entonces, la primera realidad que hay que tener en cuenta es que los métodos naturales son numerosos y son buenos, funcionan. ¿Cuál es la realidad número 2 que también hay que predicar y que muchas veces en la iglesia omitimos predicar? Que los métodos naturales no son fáciles de aplicar. Que los métodos naturales requieren un diálogo entre el esposo y la esposa. La dama que me escribe me decía, a mi esposo no le gusta. Es claro que no le va a gustar porque hay algunos días en que está obligado a la abstinencia. Y si no quiere vivir la abstinencia, no quiere vivir el autocontrol, entonces no le va a gustar el método. Yo tengo la bendición, lo he dicho muchas veces, lo repito y lo voy a seguir diciendo, de ser amigo de muchas familias católicas en distintas etapas de su vida, desde familias que ya son abuelos hasta familias que están recién casadas, esposos que están recién casados. Y obviamente, sin inmiscuirme en temas que no me corresponden a mí como un ajeno a la familia y como un consagrado, todos dan testimonio tanto de la bondad enorme de los métodos naturales como de su dificultad, especialmente cuando son más jóvenes. Pero dicen que esa misma dificultad los obliga a un diálogo constante que de otra manera sería imposible y que no llegaría a la intimidad a la que tienen que llegar cuando utilizan un método natural de regulación de la natalidad. Porque cuando la regulación de la natalidad o el control natal es algo que el hombre asume que debe realizarse solamente por la mujer, es decir, que ella haga lo que quiera, tome el preservativo, utilice un producto subcutáneo como Depo-Provera, o que utilice métodos mecánicos como los dispositivos intrauterinos, todo esto hace que el hombre vea en la esposa el objeto con el cual puede tener relaciones sexuales sin importarle a qué costo se está realizando esto, ¿no? Porque sabemos que todos estos métodos, desde el alto índice de falla del preservativo hasta las posibilidades de trombosis y de problemas de salud, incluyendo la baja del libido sexual en las píldoras de tercera generación, pasando por los posibles sangrados y problemas adicionales de los dispositivos subcutáneos o de los dispositivos intrauterinos, la mujer siempre termina pagando un precio, salvo con la regulación natural de la natalidad. Y cuando digo termina pagando un precio, no solamente me refiero al precio económico, porque todos estos métodos cuestan, salvo el método natural. Y es interesante ver cómo por los efectos colaterales de salud de los métodos artificiales de control natal, muchas personas que no son católicas, veganos por ejemplo, o sea, personas que se oponen al consumo de objetos o de productos industrializados o de origen animal, se oponen completamente al uso de contraceptivos que son artificiales y que son una bomba hormonal pésima para la salud. Pero no son las malas y reales pésimas consecuencias de los métodos artificiales lo que alientan a un católico a utilizar los métodos de regulación natural de la natalidad. No, lo que alienta a un católico es saber que esa dificultad que existe en la vivencia de la regulación natural de la natalidad incrementa la intimidad por medio del diálogo sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales. Es difícil, cuesta sacrificio, me lo dicen todas las parejas. A algunas les cuesta más, otras les cuesta menos, pero al final todas entienden que vivir en sintonía con el plan de Dios a través de este método natural y estar constantemente abiertos a la fecundidad, sabiendo que es al final del día un don de Dios,
forma parte de una auténtica mentalidad católica hacia el matrimonio. No va a haber una mentalidad católica de un matrimonio, no va a haber un matrimonio católico que se reclame exitoso si no tienen en cuenta lo que la Iglesia propone para el ámbito de la intimidad. Y solamente cuando se viva estos principios en el ámbito de la intimidad, con sus dificultades, pero con sus grandes beneficios, a nivel espiritual, psicológico y físico, especialmente para la mujer, entonces los frutos de un verdadero matrimonio cristiano van a florecer. Los veo constantemente, los veo habitualmente. Veo esos frutos y los he visto en todas las etapas de la vida, desde los que ya son abuelos hasta los que están recién comenzando el matrimonio. 2 personas que trabajan para mí contrajeron matrimonio hace 2 semanas. Entonces estoy hablando de un matrimonio cercano, amical, que ya están viviendo de acuerdo a estos principios de la Iglesia y acaban de comenzar. Entonces, como digo, realmente he tenido el privilegio de ver todo el rango. Y por eso es que animo a los católicos, especialmente a los recién casados y a los que están pensando casarse, que profundicen sobre este tema que muchas veces no se da suficientemente en las parroquias, ni se explican en su grandeza, pero hay una gran cantidad de material en internet, en la página de Así Prensa, una gran cantidad de material que ustedes pueden buscar y con las que se pueden edificar. Que tengan un buen día.